Buenos días. Vamos a hablar sobre el enfrentamiento de los traumatismos de la columna y las lesiones raquimedulares, es decir, la lesión de la médula espinal en relación a los traumatismos y cómo enfrentarlas tanto en la fase inicial como secundaria. Yo soy Álvaro Silva, traumatólogo de columna del equipo de la clínica alemana y del Hospital Fach. Bueno, la columna básicamente es una estructura formada por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares. Tiene columnas vértebras que son móviles, que son principalmente las cervicales, donde se produce la mayoría de los traumatismos raquimedulares en la gente joven. 12 vértebras dorsales que son bastante rígidas y 5 lumbares que también son móviles, pero que alojan básicamente la caudequina, es decir, más bien raíces, o el cono medular en la parte alta. Las funciones de la columna principalmente son la protección del sistema nervioso central. La médula espinal es una proyección del cerebro. Y además, la columna es el soporte de todas las extremidades, básicamente. Es como, digamos que la estructura más importante del esqueleto. Es un punto de inserción muscular y nos permite la movilidad del tronco y, bueno, como les decía, el anclaje tanto de las piernas como de los brazos. Hablemos sobre fracturas. Acá tienen una imagen de una fractura por estallido de una vértebra lumbar. Vemos que el canal raquídeo está completamente eh, invadido por fragmentos que son básicamente lo que van a producir la lesión de las estructuras neurológicas. Estructuras que son bastante friables. La médula espinal es una estructura igual que el cerebro, friable y que sometida a estrés traumático se lesiona con facilidad. ¿Cuáles son los factores asociados a una lesión de la columna, tanto de la estructura ósea como de las estructuras neurológicas que están en ella? Uno, la energía absorbida. En todos los traumas, la energía que se absorbe en el momento del accidente es lo más relevante, es lo que va a determinar la lesión, el patrón de lesión y la magnitud de la lesión de los tejidos blandos. El mecanismo de lesión, es decir, cómo se absorbe esa energía, si es en flexión, en extensión, en rotación o compleja, va a determinar un poco los patrones de lesión. Ustedes lo han visto probablemente en lesiones traumatológicas. Si hacemos una lesión rotatoria en una pierna, vamos a tener una fractura en espiral, por ejemplo. Si tenemos una lesión directa, un golpe directo en un hueso largo, vamos a tener una lesión transversa. Bueno, en la columna pasa lo mismo, básicamente. Pueden tener un mecanismo de flexión, extensión. El clásico es el latigazo cervical. Uno va sentado en el auto, choca frontalmente y la cabeza se proyecta hacia adelante en una flexión violenta y luego en una extensión violenta hacia atrás y tenemos, ¿no es cierto?, una lesión de las estructuras óseas y también eventualmente de la médula espinal que está en ella. Y también va a depender de la condición del paciente, es decir, de la fragilidad de sus estructuras óseas. Ustedes conocen, ¿no es cierto?, que un paciente mayor con osteoporosis, con caídas menores, puede terminar con una fractura vertebral. Y un paciente más joven, con huesos duros, ligamentos firmes, puede no tener una lesión con, de repente, traumatismos bastante severos. Acá podemos ver en general cómo es una lesión compleja. Eso es lo que al paciente muchas veces le pasa en un traumatismo de alta energía. Múltiples energías en diferentes ángulos y la verdad que nosotros como médicos no somos capaces de tener esta imagen de lo que al paciente le pasa. Normalmente lo recibimos en la urgencia, el paciente ya viene ordenado, como digo yo, peinado, le quitaron la sangre, lo estabilizaron y uno no logra hacerse la idea de la magnitud del traumatismo. Por eso es muy importante tener ese antecedente anamnéstico de cómo fue el accidente. Me caí de altura, caí sentado. La verdad que el paciente lo encontramos inconsciente y lo chocó un auto y el paciente estaba a 20 metros de distancia del auto, colgando en un semáforo. ¿Ya? O sea, dan cuenta de la magnitud de la lesión. Y aunque el paciente algunas veces, por fortuna, no tenga, haya sobrevivido o no tenga lesiones como severas evidentes, la energía absorbida determina muchas veces lesiones potenciales, laceraciones de vísceras hepáticas, de vasos, de grandes vasos, por ejemplo, que pueden llevar a las horas a la muerte del paciente. Por lo tanto, el mecanismo lesional, esa anamnesis remota es súper importante. También cómo quedó el auto, la moto, ya qué pasó básicamente.
cuando hablamos, ¿no es cierto?, de esta anamnesis remota, es súper importante preguntar si es que en el accidente vehicular, que bueno, son los más frecuentes, ¿no es cierto?, como causa de traumatismos raquimedulares, cómo quedó el auto, si hubo algún fallecido, habla de la magnitud de la energía. ¿Ya? Acá lo mismo, cómo fue el accidente, ¿no es cierto? Ahora tenemos acceso a todas estas imágenes de grabaciones de los accidentes porque hay cámaras por todos lados y uno se puede ver, uno puede darse cuenta de la magnitud del traumatismo, lo que muchas veces resiste el cuerpo y bueno, y hacerse una idea de que efectivamente pueden haber lesiones bastante graves ocultas. O esto, por ejemplo, ¿ya? Uno se da cuenta que a una velocidad no tan alta la disipación de la energía es brutal y el cuerpo la absorbe y por lo tanto las lesiones pueden ser múltiples. Como les decía, la mayoría de los accidentes de columna, de los traumatismos raquimedulares también son por accidentes vehiculares, después por actos de violencia. Ya nosotros sabemos que actualmente ha aumentado mucho la violencia y la lesión por arma de fuego es casi la más frecuente, por lo menos en fracturas expuestas en este país en este momento, y es una de las principales causas de traumatismo raquimedular en los países anglosajones. Siempre la bala lesiona la médula, es como una maldición. Y pasa así, son lesiones muy graves y en general bastante irrecuperables. Entonces, en resumen, las lesiones de los traumatismos raquimedulares, las lesiones esqueléticas de la columna, habitualmente son en pacientes más jóvenes y con por traumas de alta energía. Y además, entonces, ¿qué se asocia a esa alta energía absorbida? Porque como yo les decía, uno recibe al paciente así, bastante ordenado, en su tabla larga, con el collar, le limpiaron la sangre, le pusieron un Steri-Strip, viene ventilando, viene con la presión estable, de toda la, la, el rescate prehospitalario, ¿ya? Pero entonces nosotros tenemos que sospechar, porque cuando tenemos un traumatismo de alta energía, normalmente podemos tener hasta un 30% de lesiones craneoencefálicas, un 16% de lesiones de tórax, un 27% de lesiones de abdomen y un 26% de lesiones de extremidades. O sea, tenemos una fractura de columna por un trauma de alta energía y ese paciente además tiene toda esa probabilidad de tener otras lesiones importantes. Por eso es que en la urgencia el enfrentamiento debe ser según las normas de la TLS y hacer la evaluación primaria y secundaria para que no se nos vaya a pasar una lesión potencialmente mortal. Bueno, en relación a los traumatismos de columna, como yo les decía, es la energía absorbida y el mecanismo del lesional. Acá tenemos un mecanismo que es como muy evidente, el paciente cae con el cuello en flexión, entonces tenemos una flexión violenta, dependiendo de la magnitud de la energía, vamos a tener probablemente una lesión vertebral por un mecanismo en flexión. La vértebra se va a comprimir por adelante, los ligamentos se van a desgarrar por detrás. ¿Ya? Podemos tener lesiones también que son más raras, pero que pueden ocurrir, como esto, que son lesiones en extensión vertebral. El paciente cae, por ejemplo, boca arriba sobre un tronco, sobre algo que hace una extensión violenta y puede tener una lesión vertebral en extensión. La columna se va a abrir por adelante, se van a comprimir los elementos posteriores y en general son raras, pero producen harta lesión neurológica. Podemos tener lesiones en flexión, más bien, perdón, en compresión. ¿Ya? El paciente cae parado o cae de cabeza y tenemos una compresión axial. ¿Ya? No les voy a mostrar esto porque es demasiado impresionante. O podemos tener lesiones que son complejas, ¿ya? Como les decía, como por ejemplo el volcamiento del auto o en este mecanismo, que la verdad que aquí puede pasar cualquier cosa. ¿Ya? Múltiples fracturas de extremidades, fracturas de toda la columna, lesión craneoencefálica, y nosotros recibimos al paciente ordenado, limpio y bien manejado en la fase prehospitalaria y tenemos que tener conciencia de cómo fue el mecanismo previo porque es muy importante para la sospecha de otras lesiones. Bueno, los mecanismos y la energía absorbida van a producir diferentes patrones de lesiones en la columna que a modo sencillo se clasifican en A, B y C. Las A son fracturas por compresión, donde va a alterarse principalmente la columna anterior de las vértebras. Las tipo B, que vamos a tener también compresión anterior, pero vamos a tener una distracción de los elementos posteriores. Son lesiones un poco más inestables porque se rompen los ligamentos. Las lesiones tipo B en extensión, que se rompen los discos,
cuando uno se extiende y se pueden fracturar los elementos posteriores, y las lesiones tipo C, que son por diferentes vectores de energía que básicamente van a producir rotación o traslación. Las lesiones neurológicas van aumentando en la medida que va aumentando el mecanismo y que por lo tanto va aumentando la energía. Las lesiones por compresión en general tienen una tasa de lesión de las estructuras neurológicas por estos fragmentos que se impactan al canal menor del 10-20%. Las lesiones tipo C pueden tener un poco más dependiendo de la energía, 20-30%, y las lesiones tipo C pueden llegar al 50 o 60% de lesiones neurológicas. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias de una fractura vertebral? Y acá tenemos que ir a recordar las funciones de la columna. ¿Ya? Y acá tenemos el trauma inicial que va a producir una lesión directa de las estructuras neurales. Podemos tener si tenemos una lesión tipo C, una rotación vertebral o una traslación de la vértebra, vamos a tener una sección de de la médula espinal, vamos a tener una rotación y un estruje de las estructuras, y eso va a producir una lesión directa sobre las estructuras neurológicas, inmediatas por el trauma absorbido, axones que se rompen, neuronas en la sustancia gris que se destruyen por el traumatismo. Pero además el trauma puede producir una pérdida de capacidad de sostén de las vértebras. Se rompen los ligamentos, se rompe el hueso y por lo tanto la columna queda inestable. Y esa inestabilidad puede hacer que las vértebras se muevan durante, por ejemplo, la, el rescate del paciente, y esa inestabilidad puede llegar a producir también una lesión neurológica. Entonces por eso es que siempre el paciente no lo mueven en el lugar del accidente, porque muchas veces un paciente puede estar consciente, puede tener una lesión cervical, y si es mal rescatado, si es mal inmovilizado, si es mal extricado del auto, puede tener una lesión inestable de la columna que al movilizarla pueda dañar las estructuras neurológicas. Y de hecho, si ustedes saben, como en los orígenes del ATLS, del Advanced Trauma Life Support, ya el médico que un poco la definió básicamente fue porque tuvo un accidente con su familia y la familia tuvo un mal manejo en la hora de oro inicial, con lesiones que fueron mortales solo por mal manejo y lesiones neurológicas también. Bueno, veamos cuándo debemos sospechar una lesión vertebral. Tenemos a este paciente que está ordenado, como yo les decía, peinado y le han limpiado la sangre. Cuando conocemos el mecanismo, cuando nos han contado la magnitud del accidente, cuando tenemos lesiones sobre la clavícula, debemos sospechar una lesión de la columna cervical. Cuando hay compromiso de conciencia, tenemos que pensar que este paciente tuvo un TEC y no es capaz de decirnos lo que pasó y por lo tanto puede tener una lesión, así que hay que descartarla. O cuando tenemos historia de alteraciones neurológicas, llega un paciente súper bien, tuvo un accidente de tránsito, un choque frontal, se le encendió el airbag, quedó bien, pero te cuenta que en el momento del accidente tuvo descargas eléctricas parestesias hacia los brazos, por ejemplo. Ese paciente tenemos que sospechar que tuvo un traumatismo de la columna cervical y que eventualmente o fue radicular o fue medular, y tenemos que estudiarlo y descartarlo y tratarlo inicialmente como si tuviera la lesión hasta que se descarte. Entonces ustedes pueden ver que en los accidentes frontales, dependiendo la velocidad, la magnitud del choque, la mayoría de las veces quien se lleva la peor parte es la cabeza, y la cabeza está encima del cuello. ¿Ya? Tenemos ahí, por ejemplo, lo clásico que encuentran, ¿no es cierto?, pacientes que no usaron cinturón de seguridad y que son impulsados por el parabrisas, y esto ocurre a baja velocidad. A 60 kilómetros por hora, un choque frontal sin cinturón de seguridad, el paciente sale volando por el parabrisas. ¿Ya? Y es una de las principales causas de muerte, salir expulsado del auto. Si usan cinturón de seguridad, pueden tener eventualmente un trauma, una lesión cervical, pero es menos probable que se mueran. ¿Cuáles son las asociaciones típicas que vemos en lesiones de la columna y en otras lesiones? Por ejemplo, cuando tenemos un paciente que llega con un trauma cráneo-facial, que son sumamente impresionantes. Bueno, es muy frecuente tener asociada una fractura cervical. Digo, el paciente llega a la urgencia, tiene una herida cortante en la frente grande, está tequeado, va a la fase inicial, un TAC de columna cervical, tiene esa fractura como ustedes pueden ver acá del frontal con un neumoencéfalo, ya una fractura entre aire de los senos frontales, ya tiene una fractura evidente, y esto es tremendamente impresionante, ya es como muy prioritario, pero no hay que olvidar que en un paciente con un traumatismo encefalocraneano grave,
hay una gran asociación a fracturas cervicales altas. Este paciente tenía además una fractura del atlas, entonces debe mantenerse con inmovilización, debe hacerse el estudio. Actualmente siempre se hace un estudio, protocolo de neuro, cráneo, columnas cervicales, como un estándar en las urgencias de Chile, y porque la asociación es muy frecuente. Si ustedes se enfocan solamente en el trauma craneano y no inmovilizan al paciente o lo estudian a posteriori y el paciente va, por ejemplo, a una craneotomía descompresiva, el paciente puede terminar tetrapléjico porque tenía una lesión cervical que pasó desapercibida y la urgencia de lo craneano finalmente lo salva, pero el paciente queda lesionado neurológico, medular. Como les digo, estas son lesiones cráneocervicales, por paciente que sale volando por el parabrisas, se rompe toda la cara, y esto es tremendamente impresionante. ¿Ya? Por ejemplo, este paciente nos tocó verlo hace muchos años en la Mutual. ¿Ya? Estaba cambiando la rueda de una micro con una gata y se soltó la gata y le aplastó la rueda, toda la cara por lateral y llega con ese desforramiento facial tremendo y uno dice, chuta, realmente esto es impresionante, todo el mundo corriendo porque cualquiera se impresiona, hasta el más duro, ¿ya? Pero el paciente no tenía ni siquiera un traumatismo encefalocraniano, era un desforramiento facial, pero lo que tenía era que prácticamente la rueda le había tratado de sacar la cabeza y tenía una luxación axial del odontoides con el atlas, ¿ya? O sea, un poco más y el paciente es decapitado. Entonces la lesión severa estaba en la columna cervical, pero lo impresionante era ver el deforramiento facial. Este paciente se operó de la columna cervical, pero tuvo una elongación del bulbo y finalmente murió por la lesión medular cervical alta. Lesiones del tórax. Actualmente la violencia está en todos los días. Lesiones penetrantes del tórax, hay que pensar en que puede haber un traumatismo en la columna dorsal. Paciente atropellado con marcas en el abdomen, claro, uno se va a fijar probablemente en las lesiones viscerales que pueden ser inicialmente mortales, lesiones de grandes vasos, hemorragia del vaso, laceración hepática que pueden llevar a la exsanguinación del paciente, fractura de pelvis, pero también hay que pensar que pueden haber lesiones de la columna toracolumbar, ¿ya? Como esa fractura y que va a pasar oculta frente a la gravedad de las otras lesiones del cuerpo. Por lo tanto, hay que sospecharla. Entonces, bueno, cuando tenemos un paciente con un traumatismo, sospechamos un traumatismo de la columna, lo sospechamos, no tenemos ni siquiera imágenes, porque la energía fue alta, porque tiene estas lesiones cráneocervicales, lesiones sobre la clavícula, lesiones en el tórax o en el abdomen, ¿ya? Tenemos que ver inicialmente si es que hay alguna lesión neurológica y por lo tanto sospechar la lesión. Si es que existe algún daño que es evidente, el paciente no mueve alguna extremidad, tiene algo, tenemos que pensar que hay una lesión en la columna y, eh, y siempre la sospecha. ¿Y cuál debe ser nuestra prioridad? No agravar la lesión, ¿ya? No agravar la lesión, no dejarse llevar por la gravedad de las otras lesiones, obviamente tratarlas, porque pueden llevar a la muerte del paciente, pero hay que pensar que hay una lesión en la columna y esa no la debemos agravar. Quizás no la vamos a tratar inicialmente porque lo otro es más grave, un sangramiento masivo, una lesión de vaso, etcétera, una lesión de vía aérea, pero tenemos que mantener la estabilidad de la columna para que la lesión potencial que existe no se agrave. Y por eso es que en el ABC, ya en el A, en el enfrentamiento prehospitalario, es el manejo de la vía aérea, ¿no es cierto? Pero con control de la columna cervical. No sacamos nada con intubar a un paciente y dejarlo después tetrapléjico, ¿ya? Y el sentido es no agravar la lesión. Por eso que es muy importante en la fase prehospitalaria la inmovilización y el correcto traslado del paciente. Esto se llama la extricación. Extricación es sacar al paciente sin producirle más lesiones, ¿ya? Y por eso ustedes ven a los bomberos que tienen estas tijeras para cortar metales y se meten adentro del auto y tenemos una tabla corta y una tabla larga y tenemos un collar de extricación. Primero el paciente lo estabilizan adentro del vehículo donde esté atrapado, le ponen un collar especial para estabilizar la columna cervical, después ponen una tabla corta para estabilizar la, para estabilizar la columna toracolumbar y después lo sacan a una tabla larga, lo estabilizan y lo trasladan. ¿Y cuál es la evaluación que hacemos una vez que lo recibimos en la urgencia? Es básicamente la evaluación secundaria. Tenemos el A, B, C, seguimos con el D y ahí el examen secundario completo. Y en relación al trauma de columna, el examen físico
vamos a buscar deformidades, equimosis, como les decía, en el tórax, en el abdomen, dolor al espinopalpación vertebral y tenemos que hacer un examen neurológico, ¿ya? Y este examen neurológico va orientado a buscar niveles sensitivos, vamos por todos los dermatomas, nivel motor, que evaluamos los músculos claves de cada miotoma, ver si están de M1 a M5, y con eso podemos definir si el paciente tiene una lesión medular completa, es decir, no hay movilidad ni sensibilidad de un lugar del cuerpo hacia abajo, o una lesión parcial, mueve un poco un brazo, mueve un poco una pierna, o no mueve nada, pero tiene un poco de sensibilidad en la zona perianal, que es una lesión incompleta o parcial, es decir, algunas estructuras neurológicas pasaron el nivel de la lesión traumática. Debemos estabilizar al paciente, resolver las urgencias vitales y hacer este correcto examen neurológico y evaluación diagnóstica de la columna. Acá tenemos los dermatomas, ya aquí hay cartillas, no es necesario aprendérselo, son cartillas que uno va evaluando en la evaluación secundaria neurológica para determinar el nivel sensitivo. Por lo tanto, por ejemplo, si yo tengo un paciente con una lesión completa de nivel T6, el paciente va a tener falta de sensibilidad completa de ahí para abajo, ¿ya? Hay una zona que se llama de preservación parcial, que es incompleta, pero de ahí para abajo no va a haber ni movilidad ni sensibilidad para nada. Ya tienen esta cartilla del ASIA, de la Asociación Americana de Trauma Raquimedular, donde uno puede hacer un esquema y con eso puede sacar el índice motor, ¿ya? Motor Index Score, por ejemplo, que son 100 puntos de movilidad. Un paciente parapléjico tiene 50 puntos, ya tiene la mitad, y con eso uno puede también hacer una evaluación inicial y poder seguir el paciente en su recuperación. Acá tienen las escalas de movilidad del M1 al M5 y los diferentes tipos de lesión. La lesión completa o hacia A es completa y después tenemos las tipos B, C, D y E que son incompletas de mayor gravedad a menor gravedad. Es decir, un paciente normal es un hacia E. También se llama escala de Frankel, Frankel E o hacia E, ¿de acuerdo? Paciente normal. B, C y D, lesiones incompletas, y A, lesión completa, ¿ya? Las lesiones completas tienen baja probabilidad de recuperación, significan lesiones medulares completas, secciones medulares, rupturas medulares. Las lesiones B, C y D son por elongaciones, tracciones y tenemos preservación de algunas estructuras neurológicas. En estos conceptos de la lesión medular, como yo les decía, tenemos el nivel esquelético de la lesión, una fractura T6, T7, una fractura C6, C7 y el nivel neurológico de la lesión, que normalmente va a la par, pero algunas veces puede variar un poquitito porque la médula se puede elongar y podemos tener una lesión un poquito más baja. Como les decía, lesión completa, sección completa del nivel hacia abajo de la médula, incompleta, donde hay algunas zonas que se preservan. Por eso es que hacemos el examen perianal y vemos algunos reflejos, porque algunas veces tenemos solamente sensibilidad en la zona perianal, un paciente que está completamente anestesiado y atónico, pero tiene un poquito de preservación de la sensibilidad perianal. Por lo tanto, hay axones que pasaron la lesión traumática y que llegaron a inervar los últimos dermatomas. Y por lo tanto, si hay algunos axones que pasan, pueden haber hay otros axones que están eh, medio lesionados y que eventualmente pueden recuperar. Las lesiones parciales tienen potencial de recuperación, las lesiones totales bajo. Y hay un fenómeno muy importante que se denomina el shock medular, que es la pérdida completa de los reflejos, de la sensibilidad, el paciente está atónico, además se produce un shock neurogénico, el paciente está bradicárdico, hipotenso, ¿ya? Por la alteración del sistema simpático parasimpático que también va asociado a la columna. Y en general, este shock medular es la interrupción completa de todas las funciones medulares. Pero podemos tener, que aquí es lo tremendo, que podemos tener un paciente que tenga una lesión parcial, es decir, la médula no está dañada por completo, pero está en shock medular y parece que lo estuviera. Llega un paciente con una fractura T7, T8 y está completamente anestesiado desde más o menos esa zona hacia abajo, sin posibilidad de mover, pero puede estar en shock medular. Y el shock medular es variable y puede durar bastante tiempo. ¿Y cómo sabemos que el paciente está en shock medular? Porque hay ausencia de reflejo bulbo cavernoso, ¿ya? El reflejo bulbo cavernoso es que ustedes apretan el glande en el paciente y hacen un tacto rectal
y automáticamente hay una contracción del ano. Si eso no ocurre, el paciente está en shock medular y cuando se recupera ese reflejo, ¿ya? En las mujeres es colocando la sonda en una sonda vesical y traccionándola. Es lo mismo. Ustedes aprietan el glande y no hay contracción anal, el paciente está en shock medular. Si hay contracción anal, el paciente ya no está en shock medular. Por lo tanto, si un paciente tiene bulbo cavernoso positivo, uno aprieta el glande y hay contracción medular y no tiene movilidad ni sensibilidad del nivel hacia abajo, tiene una lesión completa, básicamente. ¿Ya? O terminó el shock medular. Ahí uno puede evaluar efectivamente si el paciente tiene una lesión completa o incompleta. ¿De acuerdo? Bueno, las lesiones completas, como le decía, es la sección medular. La médula se cortó por completo, se elongó y es muy difícil que tenga una probabilidad de recuperación. Y las lesiones incompletas tenemos diferentes síndromes, porque como ustedes ven en este esquema, la médula espinal se organiza somatotópicamente en fascículos, espinales anteriores que son los motores, cordones posteriores que son los sensitivos, cordones termalgésicos. Entonces, dependiendo de a dónde haya venido el trauma, vamos a tener lesión de algunos tractos más que otros. Entonces, básicamente las lesiones incompletas son bien complejas, ¿ah? Son difíciles de evaluar porque dependiendo del trauma podemos tener un mosaico. Pero hay algunas clásicas, que es el síndrome medular central, que es de la lesión medular incompleta que más vemos, ¿ya? Y después la que es bastante rara, la hemisección medular o Brown-Séquard. Y todas las otras en general son más raras. Podemos tener lesión del cono medular cuando tenemos traumatismos más o menos a nivel de L1, o sea, pacientes que mueven sus brazos, mueven sus piernas, pero que tienen alteraciones esfinterianas. Y después caudequina, que ya no es una lesión de médula, sino que más bien de las raíces que están en la columna lumbar baja. Entonces, básicamente, para saber la lesión medular completa, ¿no es cierto? Tenemos una interrupción de la función medular desde el nivel de la lesión hacia abajo, ¿ya? También se puede dar por otras causas, pero acá estamos hablando de trauma, obviamente. La lesión medular central es lo que más vemos de las lesiones incompletas. En general pueden ser por traumatismos de baja energía. Se dan principalmente a nivel de columna cervical. Se dan en pacientes que tienen una estenosis cervical previa, tanto degenerativa, por desgaste, por edad, o congénita, que nacieron con un canal raquídeo más estrecho. Entonces la médula está muy justa y frente a un traumatismo habitualmente en extensión del cuello, se produce una compresión de la zona central de la médula espinal y esto nos da un cuadro clínico con mayor compromiso neurológico de extremidades superiores que inferiores. ¿Ya? Esto lo vemos harto, por ejemplo, en pacientes mayores que se caen de frente, se golpean la cara en extensión y llegan a la urgencia con debilidad en las extremidades superiores, pero llegan caminando. ¿Ya? Traumatismo medular central. Y el traumatismo o hemisección medular, Brown-Séquard, eso lo vemos principalmente en lesiones penetrantes. Tengo una hemisección, una lesión de la parte lateral de la médula espinal, por ejemplo, por un cuchillazo que me corta la mitad de la médula. Entonces voy a tener pérdida de movilidad del hemicuerpo y termalgésica del lado contralateral. Son síndromes que ya eso en general se evalúan muy en la etapa secundaria. Bueno, ¿cómo hacemos el estudio de imágenes? Ya cuando sospechamos esta lesión, la estabilizamos, hicimos el examen neurológico, vimos si era una lesión completa o incompleta, etcétera. Tenemos que ir a buscar la lesión estructural, la lesión en las vértebras. Y para eso hacemos radiografías, escáner y resonancia, ¿ya? Y en urgencia, la radiografía de la columna cervical en el trauma es súper importante porque tiene una posibilidad de detectar lesiones muy altas, ¿ya? Tenemos esquemas, o sea, si el paciente tiene dolor cervical, tuvo un trauma, si está inconsciente, si tiene lesiones sobre la clavícula, debemos hacer una radiografía de columna lateral que esté bien tomada, que se vea la base del cráneo y se vea la primera vértebra torácica y una transoral. Con estas dos radiografías, o sea, un estudio de muy bajo costo, podemos tener hasta un 84% de sensibilidad de lesiones de la columna cervical. Entonces tenemos un paciente con trauma raquimedular cervical, no mueve los brazos, no mueve las piernas, está en shock medular, radiografía que habitualmente se hace en el mismo box de recuperación. Y con eso inmediatamente ya nos estamos orientando dónde está la lesión. ¿Ya? El escáner nos permite tener una anatomía más acertada, por ejemplo, en este caso vemos alguna alteración aquí del atlas en la radiografía, pero el escáner nos permite hacer reconstrucciones que nos demuestran esta fractura del atlas o de Jefferson, que se llama. En la columna torácica lo mismo,
una fractura, ¿no es cierto?, por compresión axial con un estallido hacia adelante de la vértebra y que al hacer el escáner vemos que hay un fragmento hacia el canal, es decir, es una fractura por estallido, un tipo burst, con compromiso en este caso neurológico que requirió de una cirugía de descompresión, como ustedes ven el canal descomprimido, y de fijación vertebral. ¿Ya? Y la resonancia, que nos permite básicamente ver cómo están las estructuras neurales. Acá vemos la médula espinal en esta fractura que produce una angulación severa o cifosis. Vemos que la médula pasa, o sea, aparentemente no hay un daño anatómico de la médula, pero vemos que todos los elementos posteriores están lesionados. Entonces sirve mucho para ver estructuras neurales y para ver el componente ligamentario de la fractura, que le dan un carácter de mayor o menor inestabilidad. ¿Cuál es el tratamiento de las fracturas vertebrales? Tenemos el tratamiento inicial, ¿ya? Y luego tenemos tratamientos conservadores o quirúrgicos, ¿ya? El tratamiento inicial básicamente va a estar relacionado al trauma raquimedular. ¿Ya? Si tenemos compromiso neurológico del paciente, el paciente está con una lesión medular, habitualmente se hace un protocolo de corticoides, se oxigena al paciente para que toda esa área medular que está no lesionada pero en riesgo no siga lesionándose, se aportan fluidos para mantener una presión arterial sobre 90. ¿Y por qué? Porque no queremos agravar la lesión medular. Y después cuando tenemos el tratamiento final de la fractura, puede ser conservador o quirúrgico, ¿ya? El conservador lo usamos para las fracturas menores, fracturas estables y obviamente que no tengan compromiso neurológico. ¿Y cómo lo hacemos en general y por cuánto tiempo? Usamos habitualmente órtesis, collares cervicales o corsé y en general habitualmente las fracturas consolidan en 2 o 3 meses. Acá ven un paciente con un corsé. Actualmente o son de tratamiento ortopédico o se operan. Y las indicaciones absolutas de tratamiento quirúrgico en las fracturas es tener compromiso neurológico, ¿ya? Porque hay estructuras que hay que estabilizar y descomprimir, o cuando tenemos una inestabilidad vertebral evidente que puede agravar el compromiso neurológico o lo puede producir en el camino si es que no la tratamos, ¿ya? Y en general en las fracturas tipo A, la inestabilidad se da cuando tenemos mucho acuñamiento o mucha ocupación del canal o mucha angulación. Y en las fracturas tipo B y C, en general, esas son todas inestables mecánicamente, requieren de tratamiento quirúrgico. Y bueno, y todas las lesiones que tengan compromiso neurológico. Cuando tenemos pacientes que tienen compromiso neurológico, hacemos descompresión del canal neural para darle espacio a la médula y eso lo podemos hacer de manera indirecta, estirando la vértebra con los sistemas de tornillo y entonces los fragmentos que están hacia el canal se devuelven espontáneamente o lo hacemos directamente abriendo con laminectomía, ¿ya? Descomprimiendo las estructuras neurales comprimidas. Y después, por supuesto, se estabiliza con sistemas de tornillos pediculares y barras para poder